Hora Cofrade, con Nazaret Navarro, Rafa de Paco y Ruth García. Buenas tardes, hoy en Hora Cofrade nos adentramos en el universo íntimo de quien cuenta historias con tinta y papel y que puso en pie al Teatro Romea con su pregón. Jerónimo Tristante, un escritor que no solo ha narrado historias en las páginas de sus libros, sino también en las calles de Murcia, donde ha sido nazareno desde que le alcanza el recuerdo. Su reciente pregón de este 2026, preparado con el mismo rigor con el que construye sus tramas y la misma pasión, sobre todo, revela cómo la Semana Santa forma parte de su vida. Nazareno Navarro, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues encantada, Rafa. Buenas tardes a todos y encantados, ¿no?, con el invitado que tenemos esta tarde aquí en Hora Cofrade, con uno de los protagonistas, ¿no?, de la Semana Santa en Murcia 2026. Muy reciente tenemos todos, Jerónimo, ese pregón que dabas en el Teatro Romea hace unos días, hace unas semanas. Una vez que ha pasado, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, pregonero? Buenas tardes, Jerónimo. Encantado de estar con vosotros. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo, pregonero? Hombre, pues me he quedado muy relajado porque es una gran responsabilidad hacer ese pregón. Es un pregón en el Romea, al mundo cofrade. Vas a hablar de un tema que allá hay gente que sabe mucho de ese tema, más que tú, que yo soy un simple nazareno que salgo en mi cofradía y ya está. Y tú tienes allá gente, yo tengo amigos del mundo cofrade, del cabildo, que algunos me han ayudado mucho con el pregón, que saben hasta, no ya del tema de imaginería religiosa y de salud, sino hasta de cuándo se le cambió un clavo a tal Cristo en el año 2008. Entonces, claro, esa gente que sabe mucho, tú tienes que partir de una premisa de respeto máximo, de leer mucho y a ver qué les vas a contar, ¿no? Precisamente por eso, uno cuando se sienta que ya sabe que tiene que pregonar en unos meses la Semana Santa de Murcia en un Teatro Romea, delante de tanta gente que sabe todos los detalles, ¿qué es lo primero que piensa, que se enfrenta, ¿no? Pues mira, ¿de dónde ahí, parto yo? Escucha, ahí me acojoné. O sea, ahí hubo una así es que lo tengo que decir. Ahí hubo una primera fase en la que te nombran pregonero, me pasan los trastos Álvaro, quedamos para cenar. El Cabildo es una organización que tienen un nivel pues protocolario, estructural, muy establecido, son súper serios, lo hacen muy bien, lo trabajan muy bien. Entonces, claro, salimos de la ermita del Pilar, inmediatamente lo cuelgan en la web del Cabildo y yo empiezo ya a recibir felicitaciones de gente. Aquello maravilloso. Entonces, pues estás como en una nube. Cuando llego a mi casa me acuesto por la noche y miro al techo y digo yo, madre mía, yo a esta gente ahora que le voy a contar en el pregón. Es decir, entonces hay una primera fase muy chula de que es un gran reconocimiento, pero luego hay otra fase que te entra un poco el respeto de decir, es que yo cuando escribo una novela escribo lo que me da la gana. Claro, pero es que y además aquí, aficionada, o aunque claro, tenga el toque de yo voy verdad, por ¿no? donde me da la gana, pero es que aquí, joder, es que tengo ahí una gente delante que les voy a contar, ¿no? Vale. Y entonces hay una fase que me han preguntado muchas veces, no, oye, el miedo a la página en blanco, que yo siempre es que he pensado que eso es de malos escritores, yo nunca lo he tenido porque tengo mucha imaginación. Hace poco en una charla me lo preguntaron y fíjate que tenía que haber dicho esto, nunca ahí. Y yo eso nunca lo he sentido. Ahora con esto sí, con esto hubo un momento que yo estuve ahí pensando, dándole vueltas por donde tiro. Es verdad que hice como en mis novelas, tuve una primera fase de leer. Tenía un par de tesis muy chulas, Pasionaria murciana de Díaz Casou, un libro espectacular que tiene el Cabildo de la historia de la Semana Santa, las cofradías te dan mucho material. El Cabildo hace una cosa muy bien traída, que también la hacen muy parecida cuando fui mantenedor de los moros y cristianos de Crevillén, que es que tú visitas todas y cada una de las cofradías. Entonces, claro, esta gente es extraordinaria, ¿no? Claro, es que te cuentan cosas... Te vas inspirando, ¿no? Te cuentan cosas cojonudas, porque te cuentan cosas no solo del tema patrimonial, la imaginería, el textil, que son muy interesantes, porque a nivel artístico eso es la hostia, sino que te cuentan cosas, detalles de pequeñas tradiciones que tiene esa cofradía, cosas que hacen, porque yo conozco las cosas de la Esperanza, pero las demás cofradías, el interno no me lo conozco. Entonces, ese material, para un cuentacuentos como yo, eso es oro puro. Pero tú tenías también un poco la base de, al final, de pregonar las Semanas Santas, anunciar algo que viene. ¿Tú qué historia tienes de Semana Santa? ¿Cuál es la tuya particular? Sí, la mía es la que conté en el pregón. O sea, yo soy un zagal de San Antolín,
mis dos barrios son San Antolín, donde vivíamos nosotros, que sale mucho en 1969, y San Pedro, donde mi padre tenía la tienda y mi madre tenía una tienda que luego se quedó una tía mía. Entonces, esos son los dos barrios de mi infancia, son dos barrios súper castizos, muy murcianos, porque ¿cuáles son los barrios de la Semana Santa de Murcia? Hostia, San Nicolás, El Carmen, San Andrés, San Pedro, o sea, son barrios, Santa Eulalia, son barrios de Murcia populares, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que pues mi historia es esa, ¿no? José Ignacio, hay esto bajo mi punto de vista, lo comenté en el pregón, aunque tampoco le pude dedicar mucho tiempo, pero yo, en mi opinión, la Semana Santa de Murcia estaba anquilosada, olía a sacristía, a viejuna, y de pronto aparece una generación en los 80, que son José Ignacio, el Ramón Sánchez Parra, Ayuso, toda esta gente que de pronto, estos tíos, José Ignacio hace un trono nuevo en La Esperanza, en la que están mis dos hermanos. Entonces son gente, claro, yo era crío, los veía muy mayores, y me dice José Ignacio, no, yo eso lo hice de que tenía creo que 28 años. Entonces, claro, empiezan a hacer nuevos tronos y claro, hay gente que se va incorporando, aparecen nuevas cofradías, aparece el Amparo, tal. Entonces hay como un resurgir, que ahora ha habido otro con la pandemia, de la Semana Santa, ¿no? Y entonces que hay que tener en cuenta, que tienen que tener claro nuestros oyentes, que es una cosa muy popular, o sea, es una cosa que en muchos casos incluso trasciende de lo religioso, o sea, somos de una cofradía por nuestro barrio, por nuestros amigos, por nuestros familiares, y ese Cristo te gusta sin entrar mucho en disquisiciones teológicas. O sea, es una cosa muy bonita, muy popular y muy de la gente de la calle. Entonces, claro, ese mare magnum que hay ahí y tal, pues a mí me lleva, imagínate, pues salen mis hermanos, entonces yo me imaginaba el coñazo que di yo para salir, hasta que ya salí de ¿Con qué edad? Con 14 años, salí de doble cero, que es como regidor, en mi cofradía, en La Esperanza, los mayordomos se llaman regidores porque mayordomos somos todos, porque todos vamos de terciopelo. Entonces los mayordomos se llaman regidores. Entonces yo salí como de una versión de regidor que era el doble cero, que eras como un crío que iba al lado del pregón y te podías mover y tal. Luego ya fui regidor, luego lo dejé. Y luego lo retomé, como conté en el pregón, por mi hija, porque presenté la revista Cabildo en el Moneo. José Ignacio, la Hermandad de Promesas que había hecho, recuperó, que a mí eso me gusta mucho, las túnicas de tela antiguas nuestras, porque no sé si recordáis que en el Perdón y en la Esperanza las túnicas de los penitentes eran como las de Viernes Santo, eran de tela. Luego pasamos a las de terciopelo. Entonces pensé que era buena idea, salí con mi hija y bueno, pues eso fue una cosa espectacular. O sea, mi hija, yo por ejemplo, la he intentado meter en el mundo de los moros y cristianos, ha entrado, le ha gustado, porque viene con su amiga. En la pantalla para sí, quien lo vea en YouTube. Sí, porque viene con sus amigas, se lo pasa bien, pero me ha costado. Pero esto, salimos el primer día y fue una cosa mágica, o sea, ella lo vivía de una manera, claro, el barrio nuestro. Nosotros, los orígenes están, claro. Sí, nosotros tenemos un ritual, ella y yo, que como vivimos en Alto Real, en Molina, pues cogemos siempre una habitación en el Cenit, nos bajamos, colgamos las túnicas, bajamos a la iglesia, vemos los plazos con las flores, compramos cositas en el puesto, recogemos las monas, nos echamos una marinerica en la tapa, vemos... Vida de barrio, vida de barrio. Una cosa espectacular. Mi hija descubrió, por ejemplo, ahí La Viuda, que es un sitio extraordinario, y ese es un ritual nuestro. Escucha, luego nos vamos para el hotel, descansamos un poquito, hacemos las bolsas, es un ritual nuestro personal, al que se incorpora luego mi casi ahijada Julia, que es la chica que tocó el cello en el pregón, y claro, pues es un día para nosotros de los más bonitos del año. Claro, la túnica no te la vas a poder poner este año, ¿no? No, este año no puedo, este año voy a la presidencia, le voy a dejar la túnica al papá de Julia, a mi amigo Juan, que yo soy padrino de su otra hija, de Irene. Tu compadre. Y saldrán Juan y las dos crías, y yo pues iré ahí de traje, maqueado con el cetro de la presidencia. Cuéntanos cómo ha ido ese periplo que has hecho por las distintas cofradías, Jerónimo. Bueno, eso fue ¿Qué has descubierto? Porque es muy bonito, ¿no? Muy interesante eso que nos contabas, la parte interna, ¿no? Un poco... Eso fue una cosa espectacular, porque se vino mi hija a todas esas reuniones, solíamos ir a Antonio García Romero, José Ignacio, ella y yo, y claro, te reciben de una manera cuando tú eres pregonero. ¿Habéis visto las películas americanas cómo tratan a la novia en una boda? Dice, la novia quiere un gin tonic, toma, la novia necesita esto. Bueno, pues eso es lo del pregonero, el pregonero necesita esto. Bueno, el pregonero, entonces te reciben con un cariño, te enseñan su casa, te cuentan cosas chulísimas, cosas que yo pues, a lo mejor no conocía, y mi hija al lado, que se lo ha pasado genial, porque claro, imagínate, vamos a Servitas y estamos viendo la Virgen de las Angustias, que es una de las mejores cosas que hay de Salcillo, y claro, entras en el camarín y estás al lado prácticamente tocando la imagen. Entonces María me dice, papá, me va a dar el síndrome de Stendhal, ¿no? O sea, eso es una experiencia chulísima.
por las cosas que te cuentan. Luego, normalmente, siempre en la última cofradía nos echábamos un vino, nos íbamos a cenar, que eso es lo más importante. También es agradable. Tú te echas un vino. El tema de la hermandad, claro. Anda que nos sacan cosas de ahí, no se saca información de eso. Pero eso parece una tontería, pero eso luego desengrasa mucho. Y, por ejemplo, yo en el pregón nombro a Ramón y a Teresa de la Misericordia porque nosotros vamos a cenar con ellos. Mi hija y yo nos cuentan su historia de amor, cómo ellos se conocen, que es su segundo matrimonio, en la Misericordia, cómo fue el día de su boda, todas las anécdotas, por un jaguar que lo iba a recoger, que se quedó entrampado con uno de los polardos, los zapatos de la novia que se perdieron, en fin, cosas muy bonitas, y los ves que se quieren, que se conocieron ahí, yo lo saco en el pregón, ¿no? El amor de Ramón y Teresa, te cuento, bajo la misericordia crecen sus recuerdos, en fin, entonces, claro, conocen a mucha gente, ven las cosas que hacen las cofradías, porque a veces también tenemos el chip un poco, sobre todo en el mundo de la izquierda, de que esto es una cosa carca y tal, y las cofradías heredan de los gremios y tal una especie de vocación de ayudar a los necesitados, ¿no? De hacerle misa a gente que moría, que nadie lo enterraba y las cofradías lo enterraban. A ver, para esta gente era muy importante hacerle misa a alguien que si no, no iba al cielo. Claro. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que eso se ha quedado. Entonces tú, por ejemplo, vas a la sangre y la sangre tiene un rastrillo, hacen un rastro que de ropa que recogen no la regalan. Porque ellos se dieron cuenta que la gente del barrio del Carmen, que hay muchos inmigrantes de origen norteafricano y sudamericano, se dieron cuenta que cuando venían y tú les das cosas, pero eso parece caridad, entonces le ponen unos precios módicos, €1. La dignidad un poco, ¿no? Sí, exacto. Pero fíjate lo que esta gente está trabajando, que habrá gente que dice, esto es la derecha pija. No, fíjate, esta gente está pensando, esta gente yo les voy a ayudar, pero esta gente les voy a poner un precio, y ve el rastrillo y entonces, claro, te queda un poco... Pues flipado de ver que normalmente estas cofradías pues hacen cosas todo el año, ¿no? Sí. Ellos, por ejemplo, otra cosa que hacen, por ejemplo, el tema del aborto, que es un tema muy polémico y tal, y ellos recogen dinero durante todo el año, lo que recogen de la procesión del ángel, y lo dan a las casas cunas, donde ellos, pues hay mujeres a las que ayudan, que deciden tener un crío a seguir adelante. Entonces, bueno, que el aborto es una opción, evidentemente, ¿no? Alguien quiere abortar, pues ahí está. Pero esto, su filosofía es que estas mujeres puedan tener a su hijo y le ayudo. Entonces, claro, toda esa labor social de las cofradías no se circunscribe solo a la procesión, que es lo que vemos nosotros, sino que están todo el año haciendo cosas. Eso es muy meritorio, ¿no? Sí, que lo hablamos en el programa de los Colorados, y Antonio Banderas lo dijo en esta casa con Aimar Breto, la importancia que tiene una cofradía para el barrio y todo el trabajo que hacen, claro, además del día que procesionan. Jero, tu hija, que entiendo que una hija lo es todo, sí, pero tu hija es, no sé si tu brazo. Hombre, mi hija es el viento en mis velas, o sea, yo en los peores momentos que he tenido en mi vida, que me he encontrado mal o tal, pues siempre he tenido un motor ahí que ha sido mi hija. Cuando te tienes una persona que yo cuando vi a mi hija la primera vez, que la sacaban en una especie de incubadora y tal, que quería verla, digo, a ver, que enseñádmela, coño, yo quería ver que tenía 10 dedos en los pies, o sea, que era normal, no como su padre y tal, ¿no? Entonces, y ya la vi, me quedé tranquilo. Desde eso, yo la vi ahí y dije, esta criatura es responsabilidad mía, full time. Yo soy docente, los docentes somos padres hiperresponsabilizados, porque vivimos mucho a veces que vemos críos que la gente a veces tiene hijos como el que tiene una alcachofa. Es verdad que la sociedad yo, por ejemplo, no tengo pareja, y yo cada vez que voy a un acto, viene usted con pareja, la sociedad te presiona a que tengas pareja, la sociedad te presiona a que sea heterosexual. Eso todos los amigos gays nos lo cuentan, nosotros los heterosexuales no lo percibimos, pero existe. La sociedad te presiona a que te cases. ¿Cuándo te casas? La sociedad te presiona a que tenga hijos. O sea, entonces, claro, esa presión que está ahí a veces le hace a gente tener hijos sin habérselo planteado, y eso los docentes lo vivimos mucho. Tenemos críos que no lo supervisan, no tienen en cuenta que hagan los deberes, cosas que son muy importantes, que lean. Entonces, claro, al final somos padres muy hiperresponsabilizados. Entonces yo, pues claro, con mi hija, pues siempre como docente, pues he estado preocupado con eso. Es verdad que he tenido suerte, que me ha salido una cría estupenda, que estudia, que es formal, que bueno, también se lo ha pasado muy bien, por supuesto, sí, bueno, se ha pegado sus cuerdas y se la sigue pegando, pero bueno, que me ha salido a apañar, ¿no? Dentro de lo que cabe, y yo pues con eso estoy contento. Claro. ¿Eso compartir la Semana Santa con ella? Eso es extraordinario. De hecho, yo redescubrí esto por ella. Yo me desconecté, yo me fui a ir a Alto Real, a Molina, dejé de salir. Yo era mayordomo, yo era regidor, y yo ahora salgo en la fila. Yo salgo de penitente porque es que me lo paso mejor. Yo iba de regidor, pues tiene cierta responsabilidad. Oye, la gente que vaya con cierto orden, dentro de que nuestras procesiones tienen una cosa cojonuda, que nuestras procesiones son barrocas, son mundanas, se dan caramelos, no hay un orden excesivo. Que tú ves las de Cartagena y es espectacular,
pero aquí es otra cosa. Aquí salvo tener cuidado que no tiren caramelo en el obispado, que hay gente que algunos que se se viene arriba. Que está aquí en la tele, que está el obispo, coño, eso no se puede hacer. Se vienen arriba. Salvo esas pequeñas cosas, o sea, algún escalón avisarlos, tampoco es que ese regidor aquí se nos tortura. Pero es verdad que en la fila yo me lo paso muy bien porque tiene al público delante. Mi hija y yo, por ejemplo, pues cuando empezamos a salir, da mucho gusto hacer las bolsas, preparar las bolsicas el día antes, meter las cosas. Al final yo llevo bolsas pues con el huevo, la mona y tal, para los amigos especiales y la familia, y todo lo demás lo llevamos de caramelos sueltos porque le damos todos los caramelos a niños desconocidos. Oye, Jerónimo, ¿alguna escapadita que hayas hecho un Jueves Santo, un Miércoles Santo a Cartagena o a Lorca, un Viernes de Dolores? Pues mira, no he ido nunca a Cartagena y no he ido nunca a Lorca, y debería ir porque me han hablado muy bien. Pero ¿sabes por qué no he ido nunca? Porque yo, como yo soy escritor y soy un poco raro, yo las multitudes no me atraen mucho. Entonces, claro, ir allí, que además sé que soy consciente de que es difícil encontrar un buen sitio, etcétera, etcétera, pues la verdad es que nunca, esos fallos míos, nunca me he estirado. Esto es como si sale un concierto de los U2 y no está ahí y tal, pues no saca entrada. Entonces es verdad que yo no me he preocupado de eso, tengo pendiente ir, porque una cosa que me pareció extraordinaria y que sigue muy patente ahí es el tema de la Magna. La Magna fue una cosa extraordinaria. O sea, es muy bonito que vengan tronos espectaculares de los pueblos. Tú imagínate, yo qué sé, la Virgen de la Esperanza de Calasparra, que era la última. A mí me ha dicho Antonio García Romero que, bueno, todas las sillas del Romea, todas esas estaban vendidas por gente de Calasparra. Y cuando pasó por ahí la Virgen se caía, ¡viva la pequeñica! No sé qué, todo eso es espectacular. Y luego los pasos que pasaban, que yo lo vi en Santo Domingo, y claro, había gente del Paso Azul, de Cartagena, dando viva. Y además era acojonante, porque decían, ¡viva el Paso Azul! ¡Viva no sé qué! ¡Viva! Y ¡viva la Semana Santa de Murcia! Es decir, que era un rollo. Sí. Luego hemos visto muchas cofradías hermanadas que se alojaban en tal iglesia, en la otra. Eso es chulísimo. Entonces yo sí que tengo pendiente ir a ver algunas de estas, pero claro, me tengo que poner las pilas, porque... O que me inviten, que aquí lo suelto, que si me invitan, y a ver si llega, ¿no? Yo voy. Las de aquí de Murcia... No, porque es verdad que yo creo que será difícil, ¿no?, conseguir buenas localidades. Para Lorca, sí. Tienes que tener algún amigo lorquino, ¿no? Algún amigo, alguna amiga. Eso yo creo que es complicado. Haces bien en dejar aquí el mensaje. Se lo digo al alcalde y a la oposición. A alguien le llega. Y a quien sea. ¿Las de aquí de Murcia las ves? ¿O eres de la tuya y ya me despido? Veo algunas. Por ejemplo, es que las que son muy largas... Las que son muy largas me canso un poco porque, tengo 56 años, coño, yo ya soy prostático. Entonces tú imagínate ver una procesión de 5 horas. No lo he hecho, pero a lo mejor alguna vez me tendré que levantar a hacer efectivamente. A mí me gusta mucho la mía, porque la mía, o las que son como la mía, que están en 8 o 9 pasos, son procesiones que se ven bien en hora y media. Nosotros nos fuimos... Mira, el otro día lo hablaba con José Ignacio. José Ignacio, cuando pasó la procesión de las 8 a las 7, yo no lo veía. Y lo pasó de las 7 a las 6, yo no lo veía. Ostras, pues es verdad que es un acierto, porque es que los críos la ven mejor a esa hora y los críos son el motor de esto. Esto es como los Reyes Magos. Es que, la gente que no ha salido nazareno no se imagina cómo es cuando le da un caramelo a un niño. Bueno, y a una señora mayor, Bueno, y a los no tan mayores también nos hace ilusión. Un tío de 40 años. Efectivamente. Le hace una ilusión. De verdad es que no te lo puedes explicar. O sea, hay solo una cosa que supera eso. El bando de la huerta. Yo este año salí en el bando de la huerta en mi peña, San Isidro de la Panocha, es la primera vez que me subí a la carroza, que este año me voy a subir, y eso supera la Semana Santa porque le doy una alcachofa a un tío y se vuelve loco. O sea, pero eso es súper bonito. Entonces lo del caramelo es una cosa extraordinaria. Entonces, claro, es todos los críos, la hora que salimos antes. Entonces, las procesiones que son muy largas, yo creo que al final, si vas con críos o personas mayores, son espectaculares, sin ninguna duda, tienen muchísimos penitentes, pero a mí me gustan más un poco las más corticas. Me gusta mucho el Refugio, que me he hecho cofrade, porque soy muy amigo de Ramón Sánchez Parra y de Fernando de la Cierva, que sale ahí. Me estaba haciendo la túnica, lo hemos parado porque no puedo salir, tengo que ir a la presidencia. Entonces saldré el año que viene, ya me he hecho cofrade, y mis amigos, que son muy cabrones, porque claro, yo soy una persona bastante locuaz. Cuando era visitador médico, mis compañeros me llamaban el mudo. Entonces los cabrones de mis amigos de Murcia y de Madrid, cuando les dije que voy a salir a la procesión del silencio, ¿qué vas a hacer? Han hecho apuestas, que unos dicen que hablo en el minuto 4, otros creen que no voy a hablar, coño, si te pones el caput y el escapulario ya no habla. No sé si acercarme a verte. Que no voy a hablar, coño, esto va a ser el año que viene, no puedo. Pero sí, me gusta mucho el Refugio, y bueno, me gusta el perdón, me gusta mucho, que yo soy sanatolinero.
hay procesiones muy bonitas. Oye, fíjate, Rafa, que sin preguntarle, en este ratito que llevamos de 20 minutos, ha nombrado el bando de la Huerta, ha nombrado a Moros y Cristianos. Hablarnos de esa parte festiva, que también es muy tuya, Jerónimo, bueno, pues que la tienes muy interiorizada, ¿no? Bueno, esto en mí es una cosa relativamente reciente, lo que pasa que como soy viejuno, pues ya un año pasa así. Pero es verdad, yo fui mantenedor de los Moros y Cristianos de Crevillén, yo no tenía ni puta idea de lo que eran los Moros y Cristianos, fui allí, es verdad que hice como ahora, pues me preparé mucho, leí mucho, me llevaron a todos los sitios, participé y cometí el error de desfilar. Desfilar en los Moros y Cristianos es como salir en una procesión, porque hay muchas, una cosa que quiero decir, que escuchen nuestros oyentes, que hay mucha gente que no lo sabe, hay gente que ve las procesiones y piensa, bueno, hostia, esto qué bonito es tal. Pues cualquier ciudadano que quiera, todas las procesiones tienen una hermandad de promesas, que tú vas y dices, yo he hecho promesa de que quiero salir con vosotros, y te dejan una túnica y ese año sales por un precio módico, y el que sale una vez pues se queda. Y con los Moros y Cristianos pasa igual. Entonces desfilé, descubrí los Moros y Cristianos, me flipé, porque pasa como con la Semana Santa, que la música es muy importante. Sí. Lo pasan muy bien. Entonces, claro, ya me vine aquí, Arturo Andreu, muy amigo mío, era de los templarios, me hice templario, empecé a salir con los templarios, luego fui pregonero de la Semana Santa de Molina, me hice de las huestes de Molina, y luego, ¿qué pasa? Que muchos de los templarios están en la Peña San Isidro de la Panocha, porque mi amiga Mariate, que es la presidenta de San Isidro de la Panocha, es la mujer del presidente de los templarios, Cele, que trabaja conmigo ella todos los días en el instituto, ya es catedrática de matemáticas. Sí. Entonces fue casi un paso natural. Entonces muchos de los templarios estamos en la Peña. Entonces claro, llegué a la Peña es una cosa espectacular, además tenemos un local chulísimo en la calle de las Mulas, entonces es un rollo chulísimo. Entonces claro, una cosa te lleva a la otra. Se me ha quedado pendiente preguntarte por la locuacidad que tiene Jerónimo Tristante, que no solo escribe, como decía Cele, creo que era Umbral, ¿no? Que escribe como Mea. Sí. Que me ha gustado mucho la frase. Sí, es verdad que no. Pero yo quiero saber, Jerónimo, cómo te las apañas en la procesión, aunque des caramelos, en esa hora y media, 2 horas de procesión. Entiendo que no hablas y que vas pensando. No, hago un poquito el gamberro, que esto que no me oiga mi hermano mayor. Que no te, pero claro, es que cuando vas en la fila... Tienes mucho contacto con la gente de que está ahí sentada y claro, pues hay tus chascarrillos, tus cosas, mi hija, yo, Julia, la gente que le hace mucha ilusión, se pasa muy bien, eso es una cosa espectacular porque la gente tiene una actitud. Mira, una cosa que comenté en el pregón fue que hace 2 años, igual que le pasó al Amparo el año pasado, nos cayó la Mundial, se supone que no llovía, pero sí, lo recuerdo. me pilló aquí en Santo Domingo, tuvimos que volver como pudimos, se pasó muy mal. Sí, ten en cuenta que se te cae un paso y eso puede ser un desastre, primero a nivel personal de la gente que lo lleva y luego de la imaginería. A nivel patrimonial, claro. Y hostia, vamos volviendo para allá, que volvimos, yo qué sé, pero escucha, como un ejército a la desbandada. Lo recuerdo. Y la gente, escucha, no se fue nadie, estaban todos debajo de los balcones aplaudiéndonos, una cosa súper emocionante, o sea que es muy bonito, o sea, la interacción que hay con el público en nuestras procesiones, que es impensable en una Semana Santa, yo que sé, como la de Zamora, que tienen otro registro. Lo nuestro es un rollo muy, muy popular, muy barroco, muy mediterráneo. ¿Estás pensando ya un poco cómo va a ser esta Semana Santa? Porque claro, vas a salir, entiendo que en todas las procesiones, con tu traje, bueno, como pregonero en la presidencia, no sé si te has pensado ya, pero claro, es un Hombre, cambio... yo me lo paso mejor de nazareno, ir ahí maqueado, al final me va menos a mi registro personal, pero bueno. Va también a poder hablar un poquito más. Bueno, ahí iré callado, pero ahí iré formalico y tal, pues como las cosas que he participado ahora, que algún Vía Crucis y tal, pero bueno, también tiene su rollo pues más institucional y es bonito. Es verdad que hay muchísimos actos y muchísimas cosas muy bonitas, más que la procesión en sí y la presidencia, pues este descendimiento o la duna que me ronda esta Virgen. Entonces ver esas cosas, pues voy a intentar ver todas las que pueda, porque son cosas únicas y tradiciones que tienen todas las cofradías que te ponen los pelos de punta, claro. Ahora, has descubierto en todo este tiempo, Jerónimo, un montón de historias, de secretos ocultos que tiene la Semana Santa, que hayas dicho tú, uy, esto para contar una historia yo en unos cuantos libros me daría. Sí, bueno, hay cosas muy chulas. Mira, por ejemplo,
ejemplo, en el pregón lo comenté, por ejemplo, el amparo es un Cristo que sale sin corona porque fallece el padre del presidente y de su hermana, que son los que más empujan la cofradía y tal, y ellos tenían ahí como un rollo si el Cristo llevaba corona o no, qué pensaba su padre, qué dejaba de pensar, y justo el año que falleció el padre sale el Cristo, le ponen la corona y cuando sale se le cayó. Entonces dijeron, esto es una señal. Y entonces va sin corona. Entonces esas cosas pues son detalles que son deliciosos. Y bueno, para un cuentacuentos como yo, pues eso es oro molido para el pregón, evidentemente, porque te da muchas herramientas, porque en el pregón tú tienes que intentar conectar con todos y cada una de las cofradías. Yo he buscado poemas que le iban a cada Cristo, a cada Virgen. He hecho una cosa que yo creo que no se había hecho, que es mi pianista ha sacado algunos himnos y hemos tocado, por ejemplo, el himno El Cristo del Amparo y yo lo he recitado. Algunos que no encontraba poemas que le iban, como El Rescate, le he escrito un poema yo. En Viernes Santo escribí un poema que titulé luego al Viernes Santo de Murcia, o La Esperanza de María, el poema final. He escrito cosas y, por ejemplo, en el poema ese final, La Esperanza de María, nombro a todas las cofradías, un poco su nombre coloquial, el amparo del cuentacuentos, me acompañan el perdón, la sangre, todo eso está ahí metido, ¿no? Y ¿te llevas bien con el verso? No, a ver, yo no escribo poesía, yo hacía canciones, yo tengo unas 20 y pico canciones de cansautor que dejé, ya no toco la guitarra prácticamente, me daba mucha vergüenza cantarlas en público, que siempre mi ilusión hubiera sido cantarlas algún jueves por la noche en la Puerta Falsa o en Ítaca o algo así, nunca me he lanzado, y eran de cansautor porque el registro cantautor es muy chulo, pero tú escuchas 5 canciones de un cantautor y te pegas un tiro en una pierna, es un registro que agota, entonces yo, claro, yo qué sé, no, también hago versiones y cosas así y tal. Entonces escribí esas canciones, las volqué en el papel, lo presenté a Dionisia García y me contestaron. Pero no es mi fuerte. Lo que pasa es que aquí, pues sí, me empecé al final, no sabía por dónde empezar, empecé por el final. Estaba escuchando La Esperanza de María, que es una marcha muy bonita. Muy manida, porque es verdad que se pone mucho, se repite mucho, pero a los nazarenos nos sigue gustando. Y escuchando esa marcha me salió el poema en el que nombro a mucha gente importante y tal, y entonces pues bajé a casa de mi hermana, que íbamos a comer juntos, mi hermana, mi hija y yo, puse la marcha, la recité, mi hija se puso a llorar como una magdalena y dije, este material es bueno, y entonces ya a partir de ahí empecé el pregón. ¿Se lo leíste a tu hija antes, Jerónimo? Sí. No, el pregón entero no, solo eso. Vale. Sí. La única persona que oyó el pregón entero fue Antonio García Romero, que es mi empollón favorito. Antonio se sabe de la Semana Santa de Murcia todo, entonces yo cualquier duda que tengo le pregunto, oye, esto es así, y te la resuelve al momento. Entonces yo quedé con él en su casa y le hice el pregón entero con su música, yo iba ahí en plan pinchadiscos y tal, le gustó. Se le saltaron las lágrimas 2 veces porque Antonio es como yo, es duro, no llora fácilmente. Su gata se quedó a mi lado, escuchó el pregón entero y cuando acabé se fue. Entonces dije, coño, el pregón es bueno. Y Antonio me dio lo que me dijo, sí, esto está correcto, me dijo, cambia 2 cosas de orden y tal. Y bien, pero es verdad que el pregón es una cosa ultra secreta, que yo, José Ignacio, por ejemplo, no quiero saber nada, y es una cosa que tienes que tener, yo qué sé, pues te escriben algunos medios, adelanta algo, el sábado antes yo no adelanté nada, porque bueno, pues yo sé que para un periodista es más cómodo tener algo de material para luego poder escribir algo, pero es que no puedes, tienes que sorprender a la gente en el Romea. Una última cosa ya, Jero, que nos tenemos que despedir. No sé si de esta experiencia, de esta Semana Santa que vas a vivir, puede salir alguna trama novelesca. No lo veo porque, ¿sabes por qué? Porque yo en las novelas mato mucha gente. Yo en las novelas... está la famosa Nadie conoce a nadie, ¿no? Ya, pero verdad, pero escucha... Ya estaba hecho. Sí, pero es que yo siempre empiezo, digo, en esta novela no voy a matar a nadie y mato a uno, y entonces mato a uno, pero es que hay otro que descubre unas cosas y entonces, y entonces al final si lo dejo que siga se acaba la novela, entonces lo tengo que matar y al final mato demasiada gente. Y no es plan. No me veo yo matando gente en la Semana Santa, no me veo yo, no lo veo yo para meter una novela de las mías, no. Eso yo lo veo una cosa distinta. Es verdad que me retiro de pregonero aquí. Este es el último pregón que hago. Yo he hecho varios pregones y no te despides en todo lo alto. Me he despedido en todo lo alto, que es lo que hay que hacer. Irte en el momento álgido, cuando has hecho algo bueno. Sí. Es un pregón mío, de mi mundo nazareno, de cuando he sido crío, y yo pues otra cosa que haga no la voy a hacer tan bien como esta. Entonces pues si me plantean hacer otro pregón, va a haber gente que lo puede hacer mejor que yo. Entonces yo aquí me retiro de pregonero. Está en YouTube, ¿no? Para aquel que lo quiera ver. Se puede ver. Y quiero decir
¿Me da tiempo para decir una última cosa? Sí, hombre. Una de las cosas que más me ha llamado la atención del rollo nazareno, porque yo insisto mucho en el rollo popular, en la gente en la calle, que nuestra izquierda no lo entiende, porque había pocos políticos de izquierda en el pregón, y ese espacio lo dejan vacío. Esto lo dejo ahí, tengo toda la razón. Una cosa que me ha impactado mucho es que muchas amigas y amigos que vinieron o que lo han visto, que no son religiosos y no son nazarenos, se hincharon a llorar, porque tú ves una cosa que estéticamente es preciosa, ves un Cristo, una Virgen bonita, un poema chulo, un cello, un piano, esa agrupación musical, la música de esa banda tocando por los siglos de los siglos, que es que te entra los metales, ¡buah!, vibra todo el Romea. Eso cualquier persona se emociona. Yo tengo una amiga del Temple que no es religiosa, dice que empezó a llorar cuando Tony Beteta cantó Getsemaní y no paró hasta el final. Entonces eso a mí me ha llamado mucho la atención, que gente que no es religiosa, ante algo que estéticamente es bonito, te hace reaccionar. Y nuestra Semana Santa es eso, es religiosidad, pero también es un rollo popular, estético y artístico muy bonito de ver. Jerónimo Tristante, gracias, amigo. A vuestra disposición. Y seguimos, Nazaret, ¿no? Sí, seguimos a ustedes. Hasta pronto. Adiós. Adiós.